Australia es un país de Oceanía que se encuentra situado en el hemisferio sur de la Tierra. Este está separado de Asia por los mares de Arafura y Timor. Australia es el sexto país más grande del mundo, con, concretamente, unos 16.000 kilómetros de distancia. Está dividido en 6 estados, 2 territorios continentales y otros territorios menores. Su capital es Canberra. Su idioma oficial es el inglés. Su moneda oficial es el dólar australiano. Su forma de gobierno es la monarquía constitucional federal parlamentaria. El jefe de Estado es la reina Isabel II, representada por el gobernador australiano David Hurley. El descubrimiento de Australia empieza por la presencia de pueblos originarios en este territorio. Se calcula que llegaron hace unos 500.000 años desde el suroeste de Asia. Estos eran cazadores y recolectores, y en la época de colonización se calcula que eran cerca de 1.000.000. En el año 1770, James Cook tomó posesión del sudeste de Australia, en nombre del rey de Inglaterra. A partir de ese momento, el territorio se utilizó como centro penitenciario de presos procedentes de Gran Bretaña. En 1790 llegaron los colonos libres para poblar la región y de ese modo desplazaron a los aborígenes. Por el año de 1851 se descubrió la presencia del oro en este territorio, lo que supuso que muchos buscadores de oro viajaran a Australia. Por este motivo, este periodo es llamado como la fiebre del oro. A principios del siglo XX, la Australia, que estaba formada por un conglomerado de colonias y de estados autónomos, se unió formando lo que conocemos como el país de Australia. En 1901, los distintos estados acordaron en un referéndum constituirse en una federación y escogieron la primera bandera australiana en común. En 1927 se inauguró el Parlamento en Canberra, cuya ciudad había empezado a formarse en el año 1913, año en que se convirtió también en la capital de Australia. Australia participó en la Primera Guerra Mundial, con un ejército propio, teniendo como aliado a los ingleses. Fueron unos 400.000 voluntarios los que Australia envió a la guerra, de los cuales unos 600.000 murieron en combate. Los años 20 dieron un contraste brutal a la historia de Australia, ya que pasaron de la Guerra Mundial a unos años prósperos donde hubo un verdadero boom en la economía del país. En la Gran Depresión, en el año 1929, muchas instituciones decayeron y fue el tiempo de las divisiones sociales y económicas. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, en la que las Fuerzas Armadas australianas contribuyeron en gran medida a la victoria de los aliados de Europa, Asia y el Pacífico, aunque fueron brutalmente atacados por los japoneses. Cuando la guerra terminó, fueron muchos inmigrantes de toda Europa y Oriente Medio los que viajaron a Australia en busca de empleo. En los años 50 empezaron a desarrollarse importantes proyectos como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico de las montañas nevadas. En los años 60 empezó un periodo de muchos cambios políticos. Uno de los más importantes fue la decisión de incluir en el censo a los aborígenes australianos. Durante los años 70 se eliminó el servicio militar obligatorio y se estableció un sistema público de salud universal y gratuito. Australia es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 1 de enero de 1995, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, desde el 1 de enero de 1949. La economía de Australia ha experimentado un crecimiento continuado, con reducido desempleo, inflación controlada, deuda pública muy reducida y un fuerte y estable sistema financiero. El país posee un próspero crecimiento al estilo occidental, ocupando el sexto puesto mundial en términos de PIB, por encima de países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, según los valores nominales emitidos por el Fondo Monetario Internacional en 2012.
Disfruta, además, de un costo de la vida relativamente bajo. Históricamente, la agricultura ha sido tan importante en Australia como en Estados Unidos. El dominio tradicional de Australia es el trigo y las ovejas. La vasta tierra cultivable ha ayudado a Australia a convertirse en un líder mundial en exportaciones de granos, carne y lana. Los mercados de cereales y lana en todo el mundo están dominados por las exportaciones australianas. La agricultura en Australia contribuye aproximadamente un 3% del Producto Interno Bruto y emplea aproximadamente 4% de la fuerza de trabajo total directamente. Los principales productos agrícolas de Australia son el trigo, granos, arroz, semillas oleaginosas, legumbres, caña de azúcar, algodón, frutas, uvas, tabaco y verduras. El ganado principal consiste en ovejas, carne de res, cerdo y productos lácteos. Se exporta más del 90% de lana y algodón, casi el 80% de trigo, más del 50% de la cebada y el arroz, más del 40% de la carne, más del 30% de los productos lácteos y casi el 20% de la producción de fruta. Australia es una de las economías más ricas y desarrolladas del mundo. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2019, su economía es la 14ª más grande del mundo, con un PIB de 1.300.000 millones de dólares. El sector de servicios en Australia, al igual que en otros países, es el más grande de la economía. Incluye actividades como restaurantes, hostelerías y turismo, seguridad, ventas al por menor, educación, salud, diversión, telecomunicaciones, televisión y cine, transporte y finanzas. Algunas actividades son claves en el correcto funcionamiento de la economía o son reconocidas por otros países. Uno de estos sectores es la actividad turística. El turismo compone el 3% del PIB de Australia y emplea casi 600.000 personas. Solo en 2015 el país recibió cerca de 7,5 millones de turistas. Los destinos más populares en el país son Sydney y Melbourne. Australia, con una población de 25 millones de personas, se encuentra en la posición 55 en la tabla de población. Compuesta por 196 países y mantiene una baja densidad de población, con 3 habitantes por kilómetro cuadrado.